Buenos días chicos, chicas de segundo medio. Eh, Hago este video para complementar el PowerPoint que anteriormente envié. Este es el mismo, pero hice unas modificaciones. Bien, adecué un poco los contenidos ya que había quedado demasiado largo. Así que vamos a particionar un poquito los conceptos para ir viéndolos semana a semana. Bien. Entonces, partimos. Naturaleza de la luz. Contenido que quedó pendiente del año pasado. ¿Sí? Este contenido es de segundo semestre de primero medio. Por lo tanto, lo que vamos a ver acá es un recordatorio un poco de lo que alcanzamos a ver el año pasado y nos vamos a concentrar en la reflexión en esta clase, la reflexión de la luz. Antes de empezar, eh, espero que todos y todas se encuentren bien en sus hogares, con sus familiares, haciendo la cuarentena respectiva y teniendo conciencia e informándonos acerca de la situación actual en la cual estamos. Eh, Reconocer que es un virus que ha afectado fuertemente a nivel mundial, así que la idea es que mantengan la cuarentena, no aportemos a que se siga propagando esto por la protección de nuestros familiares y de nosotros mismos. Y por otra parte, cualquier duda o consulta pueden escribirme a mi correo, el cual dejo ahí, cesar.moncada@umce.cl. Cualquier duda o consulta que tengan acerca de la clase, y si no, la pueden canalizar con sus respectivos tutores. Bien, ahora vamos a comenzar entonces con la clase. Partimos con la naturaleza de la luz y cómo se ha ido dando esta misma pregunta a través de la historia. Es natural que cada uno de nosotros piense cómo vemos, cómo es posible que podemos ver las cosas, ¿cierto? Nuestro órgano de la visión tiene un sistema, funciona de una manera. Y antiguamente, filósofos como Sócrates, Pitágoras o Platón eh, hacían entender que nosotros veíamos a través de unas especies de luz o llamitas que había dentro de nuestro ojo, que emitía luz hacia afuera, y que esa luz, al llegar a los objetos, nosotros nos llegaba la información y podíamos ver. Bueno, como visión muy antigua, claramente, de filósofos de la época, pero que en realidad hoy en día sabemos que no funciona de esa manera. Nuestra visión actualmente sabemos que funciona muy similar a una cámara fotográfica. Nuestro ojo es una cámara oscura, el cual se abre cuando necesita de mucha luz para poder resolver una imagen. Por ejemplo, cuando estamos en la oscuridad, nuestras pupilas se dilatan. ¿Por qué se dilatan? Bueno, porque nuestro ojo o cámara oscura se abre para recibir más luz, porque como hay muy poca luz en el ambiente, tiene que hacer un esfuerzo adicional para recolectar más luz para poder formar una imagen en nuestro cerebro. Entonces nuestras pupilas se dilatan o nuestro ojo se abre para recibir más luz. Y en caso contrario, cuando estamos viendo un objeto muy luminoso, el exceso de luz también es nocivo para nuestro órgano visual, para el nervio óptico, y por lo tanto el ojo se cierra. Se cierra para no recibir tanta luz o para minorizar la intensidad de la luz. Y en cómo se manifiesta eso, bueno, nuestro ojo se cierra, nuestra pupila se va achicando y cada vez se ve nuestra pupila negrita mucho más pequeña, para evitar que entre tanta luz. Y así es como funciona, y sabemos actualmente que funciona de esa manera. Actualmente podemos reconocer dos teorías principales que explican la naturaleza de la luz. Cuando hablo de la naturaleza de la luz me refiero a eh, el comportamiento, de qué está hecha, cómo se propaga, a eso se refiere la naturaleza de la luz. Y definimos dos teorías principales, que son las que estudiamos el año pasado. La teoría corpuscular es la primera, la que fue propuesta por Isaac Newton, y nos dice que la luz se propaga en línea recta y
Los que propagan la luz son partículas muy pequeñitas llamadas fotones. Entonces que la luz en realidad sería una serie de partículas que van en fila, digamos, y se propagan en línea recta a la velocidad de la luz, que es de 300.000 kilómetros por cada segundo. Esta es una teoría que explica muchas cosas. Por ejemplo, Newton midió la temperatura que tenía cada color del arco iris, como sale en la imagen cuando nosotros enviamos una luz blanca a un prisma de vidrio. La luz se separa en los colores del arco iris y podemos observar cada color. Entonces Newton lo que hacía era medir con un termómetro la temperatura de cada color y se dio cuenta de que los colores más tirados hacia el rojo eh, tenían menor temperatura que los que estaban más hacia el violeta. Por lo tanto, él predijo que los portadores de luz, es decir, los fotones, llevaban más energía en los colores más hacia el violeta y menos energía hacia el color rojo. Y por eso también lo llevó a proponer esta teoría. Además, con ese experimento, Newton descubrió la luz infrarroja midiendo temperatura al lado del color rojo, pero en una zona donde no se veía luz. Entonces lo que descubrió finalmente era que en ese lugar había una luz que nuestro ojo no puede ver, que hoy en día sabemos que se llama luz infrarroja. Por su contraparte, la teoría propuesta por Christian Huygens corresponde a ver la luz como una onda. Bien, para los que no se percataron, la imagen anterior y estas son diferentes. En la imagen anterior vemos un prisma donde la luz se propaga por pelotitas. Y en esta imagen vemos que la luz hace el mismo comportamiento de arriba, pero como onda. Y bueno, esta teoría no fue muy considerada en su momento porque competía con la de Newton. Y Newton era famoso en ese tiempo, hablando del año 1600 y tanto, ¿cierto? En el cual Newton ya era reconocido mundialmente. Por lo tanto, Huygens no tuvo tanto asidero como se hubiese esperado, pero con los años se fue sosteniendo mucho más esta teoría. Y hoy en día podemos explicar en base a esta teoría, la teoría de Huygens, podemos explicar la reflexión, la refracción o todas las características que tiene la luz. Bien, entonces, ¿qué dice esta teoría? Propone que la luz se propaga como una onda electromagnética y se propaga por el espacio y el color de la luz depende de la frecuencia con la que vibra la onda. En este caso tenemos colores hacia el rojo, los que vibran con menos frecuencia, y hacia el violeta los que vibran con una frecuencia mucho mayor. Mediante las teorías actuales y la experimentación en la actualidad, podemos ver que la luz en realidad posee ambas teorías, es una onda y es una partícula a la vez, y es de los pocos fenómenos en la física que tiene estas características, así como el electrón también. Pero en sí lo que ocurre es que se comporta como una onda, pero al ser observada también se puede ver que es una partícula. Entonces, el concepto de fotón aún se mantiene en la actualidad, en la teoría actual de la luz, a la cual se llama teoría cuántica. Y explica que la luz es tanto onda como partícula, dependiendo de cómo se manifieste, ¿cierto? Y en ese sentido, entonces, mantenemos que se propaga en línea recta, es una onda y es una partícula, y viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Como dije anteriormente, viendo a la luz ahora como una onda, esta va a variar de color dependiendo de la frecuencia a la cual está vibrando, ¿cierto? Y acá podemos ver en la sección de donde sale una onda roja, podemos ver que a medida que estamos en el color más violeta, la luz vibra con mayor frecuencia. La onda tiene una mayor frecuencia y por lo tanto tiene una menor longitud de onda. En este caso los colores rojos, por ejemplo,
tienen longitudes de onda que están desde los 10 elevado a menos 5 metros, que es muy pequeñito. Pero si nos vamos a los rayos más potentes, ultravioleta o rayos gamma, están del orden de los 10 a la menos 12. O sea, la longitud de la onda corresponde al tamaño del núcleo de un átomo. Entonces, ahí tenemos una diferencia en la parte ondulatoria. Mientras mayor es la frecuencia, más violeta es el color, y mientras menor sea la frecuencia, más hacia el rojo se va el color de la luz. Bien, ahora estudiaremos la reflexión de la luz, que es una característica ondulatoria, es decir, que tienen todas las ondas, no solo la luz, sino que también el sonido o cualquier tipo de onda, ya sea mecánica o electromagnética. Y la reflexión consiste en que la luz, al rebotar en un espejo o en una superficie muy pulida como un metal, ¿cierto? Eh, va a salir un rayo de luz rebotando de esa superficie. Como podemos ver en el dibujo, existen varios elementos. Primero, los ángulos. El ángulo del rayo incidente se denota con una letra griega que se llama teta, y tenemos teta sub i y sub f, no, sub t, creo que es lo que sale ahí, y tiene que ver con el rayo incidente y con el rayo reflejado. ¿Cuál es la primera ley de la reflexión? Bueno, que el rayo incidente debe ser el mismo que el rayo reflejado. Es decir, si un haz de luz, desde un rayo de luz que viene de un láser, llega con un ángulo hacia el espejo, va a salir con el mismo ángulo hacia el otro lado. También acá es importante notar la línea normal, que es una línea perpendicular a la superficie que se traza desde el punto en el cual el rayo de luz incide en esta misma superficie o espejo, ¿ya? Entonces, la primera ley de la reflexión, que el rayo incidente y reflejado van a tener el mismo ángulo, muy importante, el mismo ángulo. La segunda ley tiene que ver con que el rayo de luz incidente y el reflejado están en el mismo plano. Es decir, si yo lanzo un haz de luz, este no puede cambiarse de dirección hacia adentro o hacia afuera, sino que va a estar en el mismo plano. Bien, pero la más importante es la primera ley, que es la que quiero que quede muy claro, que es básicamente que los ángulos de incidencia y reflejado son iguales. Entonces, la primera actividad que van a tener que hacer es la misma actividad que hicimos el año pasado y la misma actividad que en algunos cursos hice a principios de este año, en las poquitas clases que tuvimos, que es determinar los ángulos que salen en la figura. Notar que los espejos están dibujados de color celeste y el rayo de luz está dibujado de color rojo. El ángulo con el que incide es de 55 grados. Bien, pueden ingresar al Instagram del Departamento de Ciencia, que es Ciencia JFS. Y bueno, yo ahí hice un video de cómo solucionar este problema para que se puedan guiar y puedan resolverlo. Debe estar escrito en su cuaderno y resuelto en su cuaderno. En el caso de espejos que no sean planos, el análisis debe ser de otra manera. Primero, acá podemos evidenciar cómo se analiza un espejo que es curvo. En este caso, el espejo curvo es la línea roja, y la línea negra es el eje principal. ¿Bien? Es una forma de poder analizar eh, cómo se comportan los rayos de luz cuando rebotan en un espejo curvo. Claramente van a converger en un punto, el cual llamamos foco.
Y con esto podemos también analizar espejos cuando llega un rayo de luz a un espejo que puede ser cóncavo, en este caso es cóncavo, o convexo, que tenga la guatita hacia el otro lado. Bien, denotar elementos principales. El vértice es el cruce del espejo con nuestro eje o riel, que es el eje principal, que es una línea imaginaria en realidad que nos denota dónde vamos a poner los objetos. El foco y la distancia focal, por tanto, y el centro de curvatura tienen que ver con las propiedades del espejo mismo. Y en el centro de curvatura es el centro de la circunferencia que haría este espejo si es que lo cerramos completamente. Y el punto focal es la mitad de la distancia entre el centro de curvatura y el espejo mismo. A continuación veremos un video el cual nos da una evidencia experimental, es decir, un experimento de cómo se comporta la luz en un espejo curvo, porque no es tan fácil de analizar así nomás. ¿Por qué, por ejemplo, cuando nos vemos en un espejo convexo, vemos todo más pequeño, ¿cierto? ¿O por qué cuando nos vemos en un espejo cóncavo como una cuchara, nos vemos al revés? Bien, esto se explica un poco a través de entender qué camino sigue el rayo de luz cuando pasa por un espejo cóncavo, o cuando en realidad incide en un espejo cóncavo o en un espejo de tipo convexo. Bien, así que a continuación vemos el video. Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Física Entretenida. El propósito del experimento del día de hoy consiste en demostrar que todos los rayos luminosos que inciden sobre un espejo parabólico paralelamente a su eje óptico convergen a un punto llamado foco real cuando el espejo es cóncavo y divergen de un punto llamado foco virtual cuando el espejo es convexo. Y lo que haremos a continuación es construir un espejo muy simple que nos permitirá comprobar esta propiedad. Los materiales son un tarro de lata que nos va a permitir construir nuestro espejo, un trozo de cartón piedra que va a servir de base para nuestro espejo, una escuadra, un lápiz con los cuales podemos trazar rayas sobre el cartón piedra, un tip top, tijera normal y tijera hojalatera. Y a cualquiera de las dos le sirven para cortar el trozo de lata. Un puntero láser, este es un puntero láser de construcción, pero ustedes pueden adquirir en el comercio alguno más sencillo, más económico. Y desde luego algo muy importante, que es la parábola, que aparece ilustrada en esta hoja que ustedes pueden encontrar en la página web. Con el papel impreso, comenzamos recortando el trozo de parábola. Una vez cortado, lo pegamos con adhesivo sobre el cartón piedra, del modo que ustedes observan. A continuación usamos la escuadra y las rayas que aparecen sobre el trozo de papel recién cortado para trazar un conjunto de líneas que en el caso particular nuestro están aproximadamente a 2 centímetros de distancia una de otra. Luego de ello utilizamos el tip top para cortar la sección de parábola del modo que ustedes están observando, ¿sí? De modo que atraviese el cartón y queda la sección de parábola claramente delineada. A continuación, usando las tijeras hojalateras, cortamos un trozo de lata en esta sección. Una vez que lo hayan cortado, obtendrán un trozo de lata, como el que ahora aparece en mis manos, y donde ustedes observan que su extremo superior está doblado, con el propósito de evitar cortes, porque esto es bastante delicado. Ahora procedemos a montar la lata sobre el trozo de cartón piedra, con lo cual hemos fabricado nuestro espejo curvo y estamos listos para realizar el experimento. Al mover el puntero láser paralelamente al eje óptico, observamos cómo el rayo reflejado converge en un punto que corresponderá al foco real. Ahora, si lo señalamos con el dedo, ustedes pueden ver cómo efectivamente el rayo reflejado converge
en ese punto, en el punto focal. Ahora bien, si nosotros tomamos el puntero láser y lo ubicamos en el punto focal y lo reflejamos sobre el espejo, ¿qué es lo que observamos? Que los rayos reflejados emergen de manera aproximadamente paralela al eje óptico. No es exactamente paralelo debido obviamente a las limitaciones de la construcción del espejo, que no es perfecta, pero es prácticamente paralela. Con el espejo convexo tenemos ubicado el puntero láser, de modo que el rayo coincide con el eje óptico, lo cual significa que el rayo incidente coincide con el rayo reflejado. Si ahora desplazo el puntero láser paralelamente al eje óptico, ustedes pueden observar cómo el rayo reflejado varía el ángulo del modo que se observa en pantalla. Ahora bien, si yo ubico el puntero láser, por ejemplo, en este extremo, ustedes ven que la proyección de esta línea llega a un punto en este lado que es el foco virtual. Es decir, es el foco que corresponde a la proyección de los rayos reflejados sobre el espejo convexo. Igual cosa sucede desde este otro extremo. Si lo proyectamos, vemos que coincide con el foco virtual al proyectarlo. Y como conclusión, ustedes han visto una vez más, al igual que en otros experimentos, cómo utilizando materiales sumamente simples y accesibles es posible realizar experimentos muy interesantes como este, que nos ha permitido determinar el foco real y el foco virtual en un espejo curvo. Y recuerden que la física puede ser muy entretenida. Nos vemos. Y finalmente, actividad número 2, actividad que realizarán en su cuaderno, deben dibujar el esquema que está ahí y van a decir vamos a leer un poco, mediante las técnicas anteriormente expuestas, determine dónde se ubicará la imagen obtenida mediante un objeto que se dispone entre el foco y el centro de curvatura. Entonces van a determinar si es que la imagen se forma dentro o fuera del espejo y en qué lugar. Bien, recurramos entonces también a los contenidos que hemos visto desde el año pasado y también pueden ir al texto de física, texto que está en internet en este momento. Les voy a dejar el link para que puedan acceder a él. En el texto de física deben buscar el texto de física de primero medio. Recordar que este contenido es recordatorio de lo que no pudimos ver el año pasado, producto del estallido social, ¿ya? Así que esta actividad también en sus cuadernos y con eso evaluaré también los aprendizajes de esta unidad. Y para finalizar, chicos y chicas, les reitero las redes que tenemos para poder apoyarlos en estas clases a distancia. Tenemos el Instagram del departamento, nuestros propios correos. A través de sus tutores pueden pedirnos ayuda. Si es necesario, nos podemos poner de acuerdo para realizar algún tipo de videollamada o de clase online, pero siempre en la medida de que ustedes se puedan organizar. Bien, la idea no es agobiarlos de tareas, sino que mantener el ritmo de clases. Recuerden que no estamos de vacaciones y que debemos continuar con los contenidos. Bien, eso. Las tareas deben estar escritas en sus cuadernos y sin más, creo que ya lo dije todo. Espero que tengan una buena cuarentena y que sus familias y ustedes se encuentren bien y no tengan ninguna problemática, ¿ya? Y eso, nos vemos en la próxima clase grabada, quizá mejor que esto, mi primera incursión, así que esperaré mejorar para las próximas clases. Acepto críticas y al Instagram de Ciencia. Bien, que estén bien, adiós.